chinita. ¿Se ve bien? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, el día de hoy pues vamos a comenzar la prédica. Hermanos, la semana pasada hablamos de que la verdad nos hará libres, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Bueno, pues el día de hoy vamos a seguir para que Dios nos siga haciendo libres. Hoy vamos a hablar de otro tema que es importante saber para nuestra salvación. Bueno, hermanos, pero antes que nada vamos a hacer una pequeña oración el día de hoy para que Dios venga en esta mañana, que yo sé ahorita con las alabanzas que estuvimos aquí haciendo anteriormente a entrar a la prédica del día de hoy, ¿verdad? En una de ellas dice que Cristo viene ya, y así como le vamos a alabar aquí en la tierra, le vamos a alabar allá en el cielo. Y el Señor me dice que nos alegremos alabándolo aquí en la tierra, porque ya son pocas las veces que vamos a alabarlo aquí en la tierra, hermanos, porque el Señor viene más pronto de lo que mucha gente cree. Sé que mucha gente se burla de nosotros, de que hablamos, y la gente dice, es que solamente provocan miedo, provocan temor. Pero yo pienso que para aquellos que realmente aman a Dios, para aquellos que han esperado al Señor y esperan su venida, no es estar preocupados, estar angustiados o estar tristes. Al contrario, estamos gozosos porque el Señor bien dice en su palabra que permanecéis en la palabra de Dios, porque pronto vendrá su recompensa. Entonces, yo sí creo que si tú eres hijo del mundo, sí te vas a atribular, te vas a sentir triste, pero si realmente eres un hijo de Dios, sabes que tu morada aquí es temporal y que allá con el Señor ya no habrá dolor, ya no habrá enfermedades, ya no habrá lloro, habrá cosas mejores que las que dejamos aquí en la tierra. Entonces yo en esta mañana pido en esta oración, Señor, que a todos tus hijos tú vayas, Señor, en su corazón, esa gente que está atribulada, que está angustiada, que está ansiosa, que está depresiva, le vengas a dar consolación, Padre mío, y que pueda llegar a esas personas la palabra de Dios, Padre mío, para que se preparen, Señor, para lo que viene y para tu venida, y para que no se quede la gente, Señor, porque va a haber mucho lloro, Señor, va a haber mucha desesperación cuando la gente vea que ellos no se fueron. Señor, te pedimos que ese corazón de esa persona que lo tiene duro, Señor, enrocado, que lo tiene ya cerrado a la palabra de Dios, Señor, que lo abra, Padre mío. Ya no hay mucho tiempo, hermanos, estás escuchando esta palabra de Dios, háblale a la gente que amas. Háblale a tu familia, a tus familiares, a tus amigos, de lo que el Señor viene. Y si se burlan de ti, tú ya cumpliste, hermano. Háblales, hermano, porque tú no te vas a querer quedar a la gran tribulación, Señor, que vienen cosas peores de las que se ven, Señor. Nosotros queremos estar contigo porque el día que tú vengas, el cielo va a haber fiesta, dice el Señor. Y la gente podrá mirar hacia el cielo y verá cosas extrañas, dice el Señor. Verá cosas extrañas, dice el Padre. Pero la gente dirá que son los extraterrestres, que son otras cosas. Encontrarán el modo lógico, científico, ideológico de sus corazones, de sus mentes, de sus cabezas, dice el Señor. Pero ciertamente muchos mirarán a aquellos que alguna vez escucharon la palabra de Dios y recordarán aquellas palabras y llorarán, dice el Señor, de pena y de angustia, y algunos otros estarán más desesperados, más de los que ya están, porque verán cosas raras en el cielo, y será que allá en el cielo habrá fiesta, júbilo, dice el Señor. Todos los hijos, dice el Señor, que han permanecido en mi palabra, que son justos y rectos de mis ojos, dice el Señor, yo estarán conmigo y estarán danzando y estarán alabándole al Padre. Todos los ángeles, todo el reino de los cielos
mi Padre y yo estaremos presentes en ese día de júbilo, dice el Padre. Será un día único, recordado en todas las personas que estarán ahí arriba y también recordado por las personas que se quedarán aquí, porque es el recordatorio de que ellos me rechazaron, dice el Padre. Así es, Señor, Dios mío, estas palabras realmente son tuyas, mi Dios y mi Padre. Te pedimos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo que tú vengas, Señor, en esta mañana, Padre mío, protejas la palabra, nos protejas a nosotros con tus ángeles en el cielo, porque sabemos, Señor, que a Satanás no le agrada que hablemos de estos temas, Padre mío, pero tú dices, Señor, y lo recuerdo hace 2 años que me dijiste, ¿por qué yo, Señor? Y pregunté y tú me dijiste, porque yo vengo pronto y aún yo no lo entendí, no lo comprendía, la misión que tenías para mí. Y todo lo que he tenido que pasar hasta el día de hoy, Señor, hoy entiendo que tienes, Señor, un porqué y porque tenías una misión para mí, Dios mío, Padre mío misericordioso, Señor. Te agradezco, Señor, porque hayas visto y hayas puesto los ojos en esta mujer, Padre mío, que ciertamente yo te dije, ¿yo quién soy? Y tú me dijiste, alguien que yo veo que tiene sed de servir, me dice el Padre. Por eso es que yo te elegí a ti, dice el Señor, porque yo vi en tu corazón realmente ese anhelo de conocerme y de servirme, cosa que en mucha gente no lo veo, dice el Padre. Les he hablado y no han querido, dice el Señor, pero cada quien tendrá su recompensa en el y la hora marcada, dice el Padre Santo de Israel. Dice que estén bien puestos sus oídos y sus ojos para ver lo que viene, dice el Señor, que la palabra de Dios sea el alimento espiritual que necesitan para abrir los ojos, dice el Padre del Cordero. Así sea, Señor, toda la honra y la gloria, Padre mío, y te pedimos que todo lo que se ha hablado aquí, Señor, sea a través de tu Santo Espíritu y que seas tú quien hable, Señor, y no la carne, Padre mío. Te lo pedimos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Vamos a empezar el día de hoy, entonces, como les dije, vamos a seguir con todo este mes. Celebramos el día de la libertad, de la independencia que tuvimos, ¿verdad? Entonces nosotros ahora tenemos que ser libres, ¿verdad? Tenemos que abrir nuestros ojos. ¿Se acuerdan de la semana pasada, hermanos, que yo les hablaba que aquellos judíos en la época en la que Jesús les predicaba la palabra de Dios decían libre? Pero si nosotros somos libres porque venimos ¿de qué? De Abraham, ¿verdad? ¿Y qué les dijo el Señor? Pobres, y casi diciendo pobres, ni son libres ni espiritualmente ni políticamente hablando. Hermanos, dicen que la palabra de Dios es un espejo y hoy estamos igual, ¿no es cierto? Que estamos ciertamente igual, que otra vez no somos libres, pero en absolutamente la mayoría de las personas en nada, ni políticamente ni espiritualmente, y ahora menos. Nuestra libertad y ahora más va a ser más restringida. Si no tenemos aquella vacuna, no nos van a dejar hacer ciertas cosas y cada vez nos van a prohibir cosas hasta que toda la gente se ponga esa vacuna. Ayer estaba escuchando a un pastor y él hablaba acerca de muchas cosas que Dios ya me había mostrado y me quedé sorprendida porque él también vio la investigación que les comenté de Bill Gates acerca de que se activaba esa zona del cerebro. Y él decía y dijo exactamente lo que yo escuché. Entonces, ¿cómo es posible que a todos los que hablamos de la palabra de Dios, que queremos dar una sana doctrina, Dios nos muestra estas cosas? Quiere decir que es porque el Señor quiere que abramos los ojos para decirlo y predicarlo a las personas como el Señor habló, porque ciertamente ahorita en la oración que dije, el Señor fue el que habló y dijo que uno hablara, ¿verdad? Porque uno le va a dar cuentas al Señor y uno va a decir, Señor, yo hablé, yo dije, entonces el Señor te va a decir, sí, hijo, yo lo vi, y entonces el Señor ya no te dará a ti ninguna condenación. En cambio,
Si tú conoces a personas que necesitan de la palabra de Dios y no se las da, entonces ciertamente el Señor te va a decir, a ver, hijo, ¿verdad? ¿Dónde estás según que tú me amabas y no diste la palabra de Dios porque sentiste que se iban a burlar de ti, que te iban a criticar, ¿verdad? Que se iban a decir, ay, tú eres un cristiano, ay, no, cállate, eso, ya tú estás haciendo que un idólatra, ¿no? Diciendo esas cosas, nadie sabe, y dice la gente, es que nadie sabe. Pues sí, nadie sabe, porque cuando no lees la palabra de Dios no sabes, porque estás ignorante. Pero si tú lees la palabra de Dios, ciertamente vas a saber, ¿verdad? Pero por eso la gente dice, nadie sabe porque no escudriña la palabra de Dios, porque no la lee, por eso es que no sabe. El día de hoy, hermanos, desde la semana pasada quería hablar de esto, pero si de por sí nos tardamos mucho, imagínate cuánto nos íbamos a tardar. Entonces, la voy a dar el día de hoy y es hablar de los falsos profetas. Vamos a hablar de los falsos profetas, hermanos. Porque también he escuchado a muchos pastores que hablan de esto, ciertamente porque el Señor pone en nuestros corazones que tenemos que hablar de estos temas. Porque la gente, muchas veces, hay gente que dice, no ha escuchado de la palabra de Dios, nunca ha ido a una iglesia, bueno, son ateos. Pero hay mucha gente, hermanos, que sí sabe poco de la palabra de Dios, tiene conocimiento general. Y ¿sabes qué, hermano? No va a irse al arrebatamiento de las iglesias, porque en la palabra de Dios dice que no todos los que dicen creer en Dios serán arrebatados. Va a haber muchas iglesias que van a decir que ese no fue el arrebatamiento. Van a decir muchas iglesias que eso fue otra cosa, pero eso no fue el arrebatamiento. Le van a buscar, como dice el Señor, algo, una explicación científica de sus mentes para decir que eso no fue el arrebatamiento. Porque estos profetas falsos, ¿cómo le van a decir a la iglesia que no nos fuimos? La gente le va a reclamar, ¿por qué no nos fuimos? Díganos qué no nos enseñó. Y ellos no van a quedar como los malos, ¿verdad? Como el lobo vestido de oveja, obviamente no. Porque ellos van a inventar algo, como siempre inventan cosas ellos. Así Satanás les va a poner una mentira para que ellos digan. Porque la gente no se va a ir precisamente no porque sea mala, sino porque estuvo en una mala doctrina, estuvo enfocada en otras cosas y no en su salvación. Entonces estos profetas falsos dirán eso porque ellos, una de las características de los profetas falsos es que hay soberbia en ellos y ellos mismos se creen Dios. ¿Y cómo van a decir que se equivocaron? No, pues obviamente no. Entonces tendrán que inventar algo y ellos dirán y le reclamarán a Dios, ¿por qué no viniste por mí? En intimidad dice el Padre que ellos le reclamarán, ¿por qué no viniste por mí? Porque como hablamos la semana pasada, el pecado te va cegando y ya ni ves qué es lo que estás haciendo mal. Entonces dice que el Señor, que muchos de esos profetas falsos le dirán, Señor, Señor, si yo te servía, si yo he hecho milagros, si he llenado las iglesias, esas iglesias que están grandísimas, llenos estos auditorios, llenos de, ¿por qué no me llevaste? Y ahorita vamos a ver por quién se le han arrebatado esos falsos profetas. Quiero por favor que leamos Mateo 7. Mateo 7, 15, 16. Dice, por sus frutos los conoceréis. Dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos?
aquí muchos de estos falsos profetas dicen, por sus frutos los conoceréis. Ellos lo que quieren, lo que le dicen a la gente, ¿cuáles son esos frutos de este mundo? Que mi iglesia esté llena, que traje muchas almas a Cristo, que mi iglesia, mi templo está hermoso, que tengo tantas iglesias, que yo como estoy vestido, que el reloj que traigo. Eso es lo que ellos le dicen a las personas que son los frutos. Entonces ellos mismos tienen que tener esos frutos, dinero, o sea, ellos les hablan de eso. Nunca se ponen a hablar de los frutos del Espíritu Santo y cuáles son. ¿Se acuerdan que ya los vimos, verdad? Es el amor, la fe, ¿qué más? La templanza, la benignidad, ¿qué más? La fe, la paz, el gozo. ¿Se acuerdan de otros más? También hablamos que también Dios nos da el fruto de saber esperar, ¿no? Sí. De paciencia. Ajá. Entonces, todos esos frutos son los que habla el Señor. Porque tú realmente, humildad también es otro de los frutos. Tú realmente cuando conoces a un hijo de Dios, tú te das cuenta cuando es un hijo. ¿Cómo va a decir que es un pastor y ve a un pobre y a ese pobre no lo deja pasar a su iglesia? Porque él no le va a dar dinero. No le interesa. O si alguien le quiere servir, le dice al pastor, quiero servir al Señor. Ah, no, ya estás viejo, ya estás grande, no me sirves. ¿No? O hay muchos que quieres hablar con él y te dicen, ah, no, haz una cita, ahorita no tengo tiempo. Y vienen así, vienen trajeados, vienen así, pero nunca tienen guardaespaldas, traen lo mejor. ¿Tú crees que eso es tener un fruto del Espíritu Santo? ¿Son frutos del Espíritu Santo? Claro que no. Luego, híjole, para hacer esta prédica estuve viendo muchos videos, hermanos. Quiero aclarar que esta palabra de Dios no es para juzgar a las personas, porque ciertamente Dios es el único que las va a juzgar. Aquí no vamos a hablar de nombres ni de nada, quién es nada. Solamente Dios sabe. Pero si tú te metes a YouTube vas a encontrar una serie de videos y sobre todo se mencionan ciertas iglesias y se mencionan ciertos pastores, ¿verdad? Pero como dije, esto no vamos a estar hablando aquí de quiénes son y todo eso. Esta prédica es más que nada para que abran los ojos las personas, ¿verdad? No para criticar, porque el único que va a juzgar a las personas es Dios. Pero sí se tiene que decir para que la gente abra sus ojos y ver si están en una verdadera iglesia, ¿verdad? Entonces, hermanos, eso es lo que hablan los frutos. Aquí es de lo que hablan los frutos del Señor. Por eso hay que leer la palabra de Dios, porque si ellos nomás te leen eso, vas a decir, sí, por los frutos que dice el pastor. Pero si yo leo acerca donde vienen los frutos del Espíritu Santo, me doy cuenta que lo que él está diciendo no es verdad, y me doy cuenta que esas características mi pastor no las tiene. Pero como en este presente hay falsos profetas, también en el Antiguo Testamento había falsos profetas. Vamos a leer 2 de Pedro 2:13. Falsos profetas y falsos maestros, dice ahí. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad
será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, y poniendo de ejemplo a los que vivían impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian al señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Entonces aquí vemos que en el Antiguo Testamento también, ¿verdad?, habían falsos maestros, falsos profetas, pero que el Señor dijo que si no perdonó a esas personas en la época de Noé, ¿verdad?, y si destruyó Sodoma y Gomorra, pero siempre que salvó al justo, así vendrá también en esta época que también a salvar a los justos y a los falsos maestros profetas les hará que también justicia, ¿verdad? Justicia divina. Vamos a leer lo que dice Mateo 24. Mateo 24. San Mateo 24. Y vamos a ver lo que Jesús le respondió a sus discípulos cuando vendrán ya los últimos tiempos, qué es lo que pasará. Y miren lo que dice. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no los turbes, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, ustedes díganme, leen esto y tú dices: parece que como Jesús iba a saber lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Parece que hasta sabe. Porque, hermanos, todo eso se está viendo. Amor ya no hay, falsos profetas hay, y hoy más que nunca el evangelio se está predicando en todo el mundo, ¿verdad? Hay pestes, hay hambre. Ahorita hay cuántas personas que no tienen hambre, terremotos, ¿verdad? Y también pues muchas que vemos que hay, que huracanes, que quién sabe qué vienen y van. Y dice que esto solamente es el principio de los dolores, ¿verdad? Que se levantará nación contra nación. Ahorita vemos, ¿verdad?, lo que se viene. Se levantará nación contra nación, y al rato va a ser reino contra reino. Entonces ya todo esto ya se está viendo, hermanos. Entonces, una de las cosas que vemos ahí es que dice que vendrán falsos profetas y que engañarán a muchos, y ciertamente a mucha gente tienen engañados.
Yo doy mi testimonio porque yo creo que si Dios me libró de una iglesia en donde daban mala doctrina, creo que a todos Dios puede abrirte los ojos. Solamente es que le pidas al Señor su discernimiento. Pregúntale, cuestiónale todo al Señor porque Él te responderá. Yo estaba en una iglesia en donde yo sentía que no era la palabra, la verdadera palabra de Dios. Porque yo al salir de esa iglesia, en lugar de yo sentirme paz, tranquila, sentía tristeza, frustración, porque sentía que no tenía los medios para llegar a Dios, porque yo no tenía dinero. Porque ahí decían que si no tenías, dabas una ofrenda, un sacrificio a Dios, que Dios no te iba a contestar. Entonces yo siempre salía triste, mi espíritu no se avivaba. Entonces cuando llegó el momento en que se tenía que servirle al Señor en esa iglesia, yo le pregunté al Señor: Señor, esta es la iglesia, esta es la verdadera palabra, este es el lugar donde yo debo de estar. Y el Señor contestó y me abrió los ojos, porque si uno le pregunta al Señor, a veces la verdad duele, ¿verdad? Pero dijimos la semana pasada que te hará que te hace libre. Entonces por eso es que yo les digo, si Dios me contestó a mí, también te va a contestar a ti. Y ahorita les voy a decir muchas cosas que estoy segura que con eso mucha gente va a abrir sus ojos. Fíjense, estos falsos profetas tienen ahorita tienen estos dos nuevos movimientos, que son los que generalmente son los que tienen ellos y están hablando a las personas y las confunden y las engañan. Son dos movimientos. El primero es el evangelio de la prosperidad y la segunda es la confesión positiva. El evangelio de la prosperidad, vamos a hablar de él, pero sabemos que es estas iglesias en donde solamente hablan de la prosperidad de esta tierra, de lo económico, solamente hablan de eso. Se olvidan de la salvación, se olvidan de escudriñar la palabra de Dios y se la pasan todo la oración solamente hablando de esto, porque ellos más que dar la palabra de Dios o es una iglesia, no es una iglesia, para ellos es un negocio, ¿verdad? La segunda es la confesión positiva, hermanos. Esta es el que le hace pensar a las personas que todo lo que ellos quieran será así. Si ellos piensan en eso positivamente, lo declaran positivamente, esas cosas van a ocurrir. Esos pastores dicen ser, más que pastores, son como coaches de vida, ¿no? De estos que sencillamente te dan las pautas para que puedas tú tener una vida así, ¿no? Que todo lo que tú quieras, eso será, porque Dios es el creador y tú eres la creación de Dios y tú casi eres un Dios y tú puedes crear esas cosas. Esos son los movimientos más grandes que existen y son los que mienten a las personas. Estos pastores siempre son esos pastores que siempre dan prédicas de felicidad, de amor, de lo bonito de la palabra de Dios, de las bendiciones, lo que la gente quiere escuchar, lo que les endulce el oído. Pero estos pastores nunca hablan de la salvación eterna, de los pecados, de que sí, si tú cometes pecado, que vas a tener pues también no bendiciones, ¿verdad? Sino que a veces vas a tener que también que pagar por las cosas que a veces haces mal, ¿no? Bueno, entonces esos son los dos movimientos que se dan con más fuerte en las iglesias. La del evangelio de la prosperidad es una doctrina recién
recientemente en el siglo XIX, o sea, no es vieja, es muy actual. Fíjense, fueron 18 siglos de enseñanza, ¿verdad? Que no estaba esta enseñanza del Evangelio de la Prosperidad. Es un movimiento filosófico nuevo. El Evangelio de la Prosperidad está basado no en la Biblia, sino en un movimiento filosófico, metafísico, con poder de la mente para crear tu realidad. Ajá. Entonces, estos no están basados en la Biblia, sino están basados en un movimiento que se llama un movimiento filosófico metafísico, o sea, de la mente, ¿verdad? De la física cuántica, ya sabes, ¿no? De que todo tú lo puedes, de que tú lo puedes crear, y de también meterte en los pensamientos de las personas, moverlas de alguna manera para que ellas den dinero. Y es que a veces tú dirás, ay, ¿cómo es posible que la gente se deje engañar? Hermanos, yo les voy a decir que sí. Tú tienes carencias, hermanos, tienes muchas carencias económicas, financieras, de salud, lo que sea. Tú estás hambriento, ¿verdad? Entonces, vas a estas iglesias y te hablan bien bonito, porque hasta eso hablan bonito, porque hasta estos predicadores son como actores, hasta eso, ¿verdad? Saben cómo mover las emociones, la mente de las personas. Tú estás hambriento, es como cuando tienes hambre, hermano, y ves ahí, ¿verdad?, a lo más hermoso que te presenta. No, aquí te vamos a dar bendición, aquí serás sanado, aquí serás curado, aquí serás liberado, aquí serás millonario. Es como ves un plato de exquisito, ¿verdad? Y dices tú, yo me lo como todo. Vienes y devoras y devoras y devoras. Eso es lo que le pasa a la gente. Por eso es que mucha gente se deja engañar. Pero lo peor de este movimiento es que cuando las cosas no se cumplen como te dicen, ¿qué pasa con la gente? Se desilusiona, ¿verdad? Le dice a Dios que cómo es posible si Él entregó todo el dinero que le dijeron, el sacrificio que le dijeron, y no hubo respuesta. Y luego todavía estos disque pastores que te dicen, pues es que no entregaste todo seguramente, es que no lo hiciste con fe, por eso es que no, Dios no te contestó, ¿verdad? Que hasta cínicos son. Y la gente dice, mucha gente, ¿verdad? Dependiendo también de tus creencias y del nivel a veces también que podemos tener intelectual, vas a decir, sí, tiene razón el pastor, ¿verdad? No entregué todo, y te hace sentir culpable. Entonces ahí vas y te traes ahora sí y entregas todo. Y ahora sí que ya no tienes nada, entonces dices, no, ¿y qué pasó? Y te enojas con el Señor, y entonces ahí vas hablando, te sales de la iglesia desilusionado, vas hablando de que Dios no contesta, de que Dios es malo, de que las iglesias cristianas solamente te quitan el dinero. ¿No es así? Pero es porque no estás en una iglesia donde dan la verdadera doctrina. Estás en un ¿qué? No es ni una iglesia, yo le diría es una secta. No es una iglesia. Entonces, ellos dicen que la fuerza divina posee su mente para alterar su mente a las personas. Es una filosofía metafísica. Ajá. O sea, que usan mucho la mente en las personas. El primer mensaje del Evangelio de la Prosperidad fue una mezcla entre la metafísica y la Biblia. Llega a la iglesia adaptada por William Kenyon, enseñanza de la metafísica, con este nuevo pensamiento con teología. O sea, es una mezcla de este movimiento filosófico y de teología. Declarar, muchas veces ellos dicen, declara que ya estás curado, declara que ya tienes dinero, declara que esto, ¿verdad? Lo que confieso, yo tengo. Ellos dicen así, tú confiésalo y tú lo vas a tener. ¿Y cuando en la palabra de Dios dice eso? La palabra de Dios dice que sí que hay que declarar, porque si de tu boca hay
hay muerte, pues muerta se trae. Si hay vida, es vida. Pero lo que nos enseña la palabra de Dios es que nosotros tenemos que vivir a la voluntad del Señor. Por eso es que mucha gente vive frustrada en esas iglesias. Porque dices, ¿cómo es posible que el Señor no me escuche? A veces es por eso y también porque hacemos una oración mal. Fíjense, aquí dijo que van a venir como diciendo yo soy Jesucristo. Y yo decía, ¿cómo es posible que esas personas digan que son Dios? Pues sí, hermanos. Estuve viendo videos y ellos mismos declaran que son Dios. Dice, si tú me vienes a besar los pies, vas a hacer, Dios te va a dar tu bendición. Escuché a una disque profeta, porque estos tipos de hombres se dicen ser profetas de Dios, muchos de ellos. Dice que se le fue a un hotel y se le perdieron sus joyas, todas sus joyas. Y ella dice, y yo le ordené a los ángeles, le ordené a Dios que me recuperaran mis joyas. ¿Cómo ven? O sea, ella ya ordenaba a los ángeles, ordenaba a Dios. Dios mío, yo de verdad que cuando vi esos videos, en serio, hermanos, yo decía, ¿cómo Dios no va a venir? Dios me ha mostrado todas las cosas, Dios mío, también abominaciones que hace el hombre. Y digo, el Señor, ciertamente entiendo el dolor, la rabia, la frustración, la ira del Señor. Porque de verdad no es posible porque estas personas son hasta cínicas. ¿Y sabes qué es lo peor? Que esta pastora dice puras abominaciones y la gente lleno, atascado, su iglesia muy, muy bonita, de lo mejor, y la gente grita y grita, aleluya, aleluya. Por eso es que mucha gente no viene a lo mejor a iglesias donde se da sana doctrina, que a lo mejor son humildes. No, la gente va a donde ve gente, a donde hay mucha gente, donde mira, la iglesia está bien bonita, ahí está Dios, porque así dice la gente, ahí es donde está Dios, y ciertamente ahí es donde está el diablo, no está Dios, porque el Señor en donde predicaba. ¿Cómo predicaba el Señor? Él predicaba en los montes, al lado del mar, en lugares sencillos, hermanos. No decía que predicaba en castillos, ¿verdad? Ni en templos. De hecho, él, cuando una vez entró al templo y vio que tenían ahí como mercader, que se enojó, le dio rabia, porque a él no le gusta que la iglesia en donde uno la adore sea como un centro de ¿qué? Como un supermercado. Y es lo que hacen estos pastores, te venden la bendición, hermanos. Hay que abrir los ojos. El fundador del Evangelio de la Prosperidad se basó en todos esos escritos mezclados en la metafísica y en la Biblia. Es el padre del movimiento de esta fe, se llama Han, y la voluntad de Dios es que tú tengas lo mejor, es lo que él dice. El fundador de murió, fíjense, murió, y cuando se murió se arrepintió de haber hecho este movimiento, porque sabía que lo que había hecho era una abominación, ¿verdad? Fíjense, estaba viendo otro video en donde un pastor, que era su esposa la que ordenaba a los ángeles, este pastor llegó con un saco que estaba lleno de hoyos, ¿no? Y le decía a la gente que uno no puede bendecir si uno no era la bendición. Dice, si alguien así te habla con los zapatos rotos y el traje roto, ¿cómo te va a bendecir? Y se reía, y toda la gente, sí. Porque para esto estos hombres hacen show, O sea, no es dar la palabra, ellos hacen su show, se ríen, se ríen hasta, leen
versículos de Dios y se ríen. Se ríen de Pedro, se ríen de Mateo, se ríen de Jesús, se ríen de todos, se ríen. Se están riendo. Fíjense, entonces este señor dijo que no podía ser bendición si tú no estabas bien arreglado. Y se quitó ese saco y lo tiró, dice, esto es bendición. Y traía este hombre, bueno, un traje de esos carísimos, el reloj súper caro, y dijo, esto es bendición, yo te doy la bendición. Y decía así la gente, aleluya, aleluya, ya sabes, alabájanos el Señor. Virgen Santa, yo dije, ciertamente el hombre, el diablo tiene cegado a estos hombres y a la gente que está ahí. Porque bendición no quiere decir que tengas dinero. Hay muchos hombres de Dios que son bendecidos en sabiduría, en otras cosas, pero no necesariamente porque tú no tengas dinero quiere decir que Dios no esté contigo. Entonces, ¿cómo hay pastores que tienen que hablarle a los pobres? Entonces, para los pobres no hay la palabra de Dios. Dios nos pone en donde Él cree que es necesario, en donde ahí tú vas a dar verdaderamente la palabra de Dios, a salvar almas. Hay pastores que están en las tierras, que están en pueblitos o aquí que estamos, y no por eso quiere decir que Dios no esté aquí. Al contrario, es donde los pastores realmente dan la sana doctrina. Pero obviamente ellos dicen eso para que la gente crea que es ahí donde van a entregar la bendición. ¿Verdad? Como estamos tan mal que ciertamente esas religiones, en lugar de acercarnos a Dios, nos alejan de Dios. Pues sí, porque ellos ya se están haciendo dioses, ¿no? Exactamente. Por eso es que aquí no dice que se van a decir que son Jesús, que son dioses, porque ellos dicen que besándole los pies vas a tener la bendición. Pero hay unos que mencionan que la semilla tienes que sembrar, porque habla del versículo de este pasaje de la Biblia del sembrador. Ellos totalmente, porque otra característica de ellos es que todos la palabra de Dios, lo poco que llegan a hablar, como lo mezclan, ¿verdad? De la teología con su movimiento. Entonces este pasaje de la semilla realmente no nos está hablando de que si siembras, o sea que si das dinero, Dios te va a dar. No, ¿verdad? Ya vemos que es esa parábola que nos habla acerca de la palabra de Dios, de la fe, de la salvación, pero nunca nos habla de eso. Y todos los pasajes los cambian, ¿verdad? Es una mezcla. Y eso no dice la palabra de Dios, quien quite y quien ponga, ¿verdad? Será maldito. Entonces, no es bíblico mencionar que tú siembres, porque eso no viene en la palabra de Dios. Entonces también dicen, luego ellos ponen abajo de sus videos, o luego ellos dicen, ¿quién quiere ser socio de la iglesia? O sea, eso ya es negocio, porque no hay socios en las iglesias, hay congregantes, pero socios no hay. Entonces estos dicen, hasta tienen su día para los empresarios, para los socios de las iglesias. Es que eso no es una iglesia, no, es un negocio, es como tuvieras un negocio, no es una iglesia. Ellos utilizan lo que son decretos y sacrificios. Yo decreto que tú serás bendecido. Yo te profetizo que tú serás bendecido. Y entre más entregues, se le sale la lengua de profeta. Yo te profetizo que todo lo que tengas, todo lo que hagas será bendecido. Yo te profetizo que tú y tu familia estarán sanas y todos. Que así son esas iglesias. Sacrificios. Hablamos la semana pasada que los sacrificios no eran para que Dios te diera algo, sino para qué era, hermanos. Para el perdón de sus pecados, porque Jesucristo todavía no había hecho el gran sacrificio. Entonces, eso si te dicen sacrificios, entonces tú estás haciendo el sacrificio para que Dios te perdone.
Pero si Dios ya te perdonó, no necesitas hacer ningún tipo de sacrificio, porque Dios es dueño del oro, de la plata y de todo lo que existe aquí. El sacrificio es nuestra propia vida. Exactamente, el sacrificio que el Señor realmente quiere es tu propia vida, tu corazón, que se lo entregues. Amén. Y si es la voluntad del Señor Jesucristo, darte la sanación, darte dinero, entonces el Señor te lo va a dar, ¿verdad? A lo mejor la próxima semana vamos a hablar por qué Dios permite tus enfermedades, con explicaciones de la Biblia para que la gente vea, porque a veces no puede ser sanada. Aunque tú le pidas a Dios, hay veces que Dios te pone esas pruebas. O a lo mejor tú dices, Señor, yo quiero ser millonario, Señor, yo quiero tener dinero. Pero si no es al propósito del Señor, de lo que tú tienes que hacer, el Señor no te lo va a dar. Tú dices, Señor, pero ¿por qué no me quieres dar ese trabajo? Dime por qué, Señor, si yo lo necesito, ¿verdad? Y dice el Señor, porque eso no está de acuerdo a mi propósito que yo tengo para ti. El cumplimiento que yo tengo para ti es que dice que Él nos va a dar el pan de cada día. No sabemos por qué el Señor a unas personas les provee y a otras no. Solamente el Señor sabe por qué. Porque es a cada uno su propósito. Cada uno tiene un propósito de Dios. Si tú eres hijo de Dios, no dice que todo lo que nos pase, bueno o malo, es de acuerdo al propósito del Señor. Entonces eso no enseñan en esas iglesias, ¿verdad? No enseñan la voluntad de Dios, sino es la voluntad de uno o de ellos, de los dioses que dicen ser ellos, ¿no? Entonces el Señor nos dice rogar, clamar, orar, pedir, que por su misericordia nos da lo que le pedimos. O sea, aquí dice, es rogar, clamar, orar, pedir, que si es por su misericordia, por su gracia de Dios, nos la va a dar, ¿verdad? Y ellos hablan que la gracia de Dios son las bendiciones de Dios. Esa es la gracia. O sea, vivimos en la gracia porque Dios nos da todo, ¿no? Y no es cierto. La gracia es nada más y nada menos que el Señor tiene misericordia por el perdón de tus pecados. Esa es la gracia que el Señor tiene en ti. Ahora, si es de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a tu propósito, si tú oras, clamas y pides diciéndole que sea la voluntad del Señor, y esto que tú pides es para la voluntad de Dios y aparte no se aleja del camino de Dios, Dios te lo puede dar. Si es para complementar, para ayudar a otras personas que encuentren a Dios, Dios te lo va a dar. Pero si es algo que no se alinea a lo que Dios quiere, Dios no te lo va a dar, porque no se alinea. A veces que tú le pides un trabajo, pero Dios ve que ese trabajo te va a alejar de Dios, no te lo va a dar. Tal vez te va a poner otro, a lo mejor que ganes menos, pero Él te dice que comida siempre vas a tener con ese trabajo. Y mucha gente ahí en las iglesias dicen, yo sí creo porque ahí Dios me dio mi trabajo, yo sí creo porque Dios me bendició, y no se dan cuenta que a veces son trampas de Satanás. Porque una oración que no es a la voluntad de Dios no es bendición de Dios, no es la voluntad de Dios. Eso es a la voluntad tuya, a tus deseos carnales. Y a veces el diablo te pone esas cosas para que cada vez te vayas alejando más y más. Y haya una inmensidad tan grande. Hay gente que va a esa iglesia y aparte de que va a esas iglesias, tiene un trabajo en donde tiene lana aquí, pero ya ni tiempo tiene ni de ir a esas iglesias. Imagínense qué grande es la brecha entre Dios y esas personas. Y esas personas creen que van a ser salvas, hermanos. Eso es lo peor. Por eso es que hay que hablar, porque esas personas creen que van a ser salvas, ¿verdad?
Y lo peor que eso hacen como un mercader, todo te venden que el agua santa, que el aceite santo, que la rosa santa, que el libro que yo escribí, inspiración del Espíritu Santo. ¿Qué inspiración del Espíritu Santo? Inspiración del hombre, inspiración de Satanás. Todo es mercader. ¿Y qué Jesucristo hizo cuando vio que en el templo era como un mercado? Se enojó. Así ahorita el Señor está enojado y abominado de que ya las iglesias hacen ahí ya como un supermercado, como un negocio. Ya no es una iglesia verdadera. Entonces, hermanos, no, la bendición hay que aclarar que no es igual al dinero, ¿verdad? Bendición no tiene que ver con dinero. Él te puede bendecir con otras cosas, ¿verdad? Con don de sabiduría, el don de profecía. Pero a veces tú ves los videos y dices, por eso la gente ya no cree que hay profetas, porque todos ya profetizan, todos ya dicen. Pero realmente cuando uno tiene el Espíritu de Dios y tiene el don del discernimiento, perfectamente te das cuenta quién es un payaso pagano del diablo, de Satanás, y quién realmente tiene unción de Dios y habla las cosas de Dios, ¿verdad? Amén. Amén. Vamos a leer, hermanos, 1 Corintios 13. Del 1 al 3. ¿Era de Corintios qué? 1 Corintios 13, del 1 al 3. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o cimbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuero para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Por eso es que el primer don del fruto del Espíritu Santo es el amor. Porque si tú tienes amor, todo lo que hagas al servicio de Dios va a venir de Dios. Porque estas personas, ¿tú crees que van a tener amor al prójimo, amor a Dios? Pues claro que no. ¿Cómo van a tener amor a Dios si blasfeman en contra de la palabra de Dios? ¿Cómo van a tener amor al prójimo si les mienten? ¿Cómo van a tener entonces esos dones? Los pueden tener porque sabemos que el diablo es el mayor imitador ¿de qué? De Jesucristo. Entonces ellos pueden hablar según lenguas angelicales, pero tal vez son lenguas demoníacas, ¿verdad? Pueden hacer el don de profecía, pero la profecía es de Satanás, viene del hombre, no de Dios, ¿verdad? Entonces dice que puedes repartir todo ahí, pero si en esa iglesia no hay amor de Dios, no hay amor al prójimo, ¿tú crees que Dios te va a dar algo? Solamente estas personas de que te hicieron fraude, fraude, estafa. Y lo peor es que conocemos varios estafadores, ¿verdad? Y dices tú que Dios los perdone. Pero hermanos, estafadores y agarrar la palabra de Dios, eso no es abominación, hermanos. Eso es lo peor que puedes hacer, lucrar con la palabra de Dios, lucrar con el dolor de las personas, porque entonces ¿dónde estás haciendo que tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo? ¿A ti te gustaría que te mintieran? Y muchos de esos hombres, hermanos, ya mismo se creen todo eso, porque el pecado ya no los deja ver la verdadera, lo que realmente deben de predicar. Vamos a leer 1 Timoteo 6:10. Dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Yo
creía, hermanos, que estas iglesias habían empezado con una sana doctrina y después les había ganado el amor al dinero. Pero ahora Dios me hace darme cuenta que no es así. Ellos desde el principio ya tenían esas malas cizañas, ¿verdad?, en su corazón. Y entonces la hicieron crecer y crecer. Y todos ellos dicen, Dios está conmigo porque miren, vean las iglesias que tengo. Dios está conmigo porque mire la gente como llena aquí. Dios no está con ellos. ¿Cómo va a estar Dios con una persona que da una mala doctrina, que pone cosas en la palabra de Dios que no son? Pero eso pasa muchas veces, hermanos, que la gente está ciega porque no lee la palabra de Dios. Porque ellos no creen que te dicen, vamos a... nada más leen un versículo de la Biblia y listo. Entonces a la gente no los exhortan a que lean la palabra de Dios. Es como las católicas también, no los exhortan. Yo digo lo que quiero, y como son unos ignorantes, van a creer lo que yo les diga, lo creen. Pero ese es el problema de ignorar las cosas y no leer, no investigar, no estudiar las cosas de Dios, y no nada más las cosas de Dios, sino también otras cosas que son importantes investigar. Bueno, hermanos, vamos a leer Hebreos 13:7, porque yo quiero que leamos todo eso, porque en la palabra de Dios ahí viene todo lo que les estoy diciendo. Hebreos 13:7. Hebreos 13:7. Acordáis de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces aquí nos dice que imitar nuestros pastores, pero dice considerar cuál ha sido el resultado de su conducta y entonces imitar su fe. Pero aquí nos está diciendo que tenemos que imitar su conducta, pero también tenemos que ver cuál es el resultado de su conducta, entonces imitar esa fe. Pero no esa fe que ellos mencionan, la fe al dinero, la fe a las cosas de este mundo, o la fe a sus deseos carnales, no, sino a la fe en la palabra de Dios. Recuerden que dice que la fe crece no por creer en uno mismo, ¿verdad? No dice eso ¿dónde dice la palabra de Dios eso? Que fe es por creer en uno mismo. Que fe es por hacer sacrificios. Porque ellos dicen que la fe es para crecer tu fe. Entonces tú haces esos sacrificios para que crezca tu fe. No sería, la fe sería, para que crezca mi fe, sería más de oír de la palabra de Dios y de leerla. Porque eso dice la palabra de Dios, que tu fe crecerá el del oír de la palabra de Dios. ¿O no es cierto? No dice que haciendo sacrificios. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Porque si no leemos la palabra de Dios podemos ser que tristemente convencidos por estos disque pastores que son estas iglesias, por no leer la palabra de Dios, por no escudriñar la palabra de Dios. Ahora vamos a leer Lucas 12:15. San Lucas 12:15. Y les dijo: mirad y guardad de toda la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ahí está, ¿verdad? ¿Cuándo han leído en esto estos hombres? Dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que nace, es el que hace para sí tesoro, y no es rico para Dios. Entonces aquí dice el Señor que toda la avaricia, ¿verdad? Dice más, el hombre dijo, no. ¿Cuál era? El 13. Dice, le dijo una multitud al maestro, di a mi hermano que aparta conmigo la herencia. Más él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? No, esa ya es otra, ¿verdad? La del rico.
Pero entonces aquí nos está diciendo claramente, hermanos, el Señor Jesucristo, que no es tener dinero, porque a este señor que le pasó tenía muchas cosas, las tenía ahí, dice, tengo tanto, como mucha gente tiene en el banco, pero llega la muerte, ¿qué se queda? Entonces, hermanos, el dinero, lo que tengamos, no es para nosotros, es para poder compartir, para hacer algo, dar a los pobres, porque eso es lo que el Señor quiere. El Señor lo que quiere es que le demos a los pobres, al necesitado, más no al necesitado, al pobre, dejarlo peor de pobre y necesitado como está. Una verdadera iglesia de Dios da la palabra de Dios, y Dios dará para que podamos ayudar a los hermanos de alguna manera, a lo mejor físicamente o también con alimento físico o espiritual. Esa es una iglesia y eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. No, el Señor Jesucristo, cuando la gente se reunía, no tenían comida, que hacía el multiplicar lo que había. Entonces, aunque tú tengas un poquito, el Señor multiplicará eso para que le des a los hermanos. Entonces, si tú tienes y das, Dios te lo multiplica y Dios te da más. No te quedas sin dinero, porque mucha gente dice, si yo doy, me quedo sin dinero. Y no es así lo que dice el Señor. Lo que dice, porque muchos de esos predicadores dicen, tienen que dar todo para que Dios les dé todo, pero todo el dinero. Pero el Señor no habla de darlo a la iglesia, sino darlo a los pobres, a los que necesiten. Hay que ayudar. Sí, hay que dar a la casa de Dios una ofrenda, pero lo que nazca del corazón. Recordemos que al Señor le gusta el dador alegre, y si el Señor ve que esa iglesia da una sana doctrina, no la va a desamparar, va a poner en un corazón a alguna persona bendecida para poder ayudar a la iglesia, que no falten las cosas. Pero esas iglesias obviamente no van a decir esto, ¿verdad? Ellos dicen hablan, por ejemplo, esta que les hablé en San Lucas 13, que hablamos acerca de la parábola, del arrepentíos y pereceréis. Hablan ellos de que tienen que dar todo, ¿no? Que no lo tienen que tener ahí como este señor, que lo den, porque si no va a venir la muerte y de qué les va a servir. Pero ellos dicen que a la iglesia, y ellos dicen que la iglesia da al pobre. Pero ¿no sería mejor que la gente lo diera al pobre? Sí, la iglesia también tiene que darles una ayuda, porque si ahí les está dando la palabra de Dios, hay que ayudarlos, ¿no? Pero no quiere decir que le vamos a dar todo a la iglesia, lo que le corresponde. Pero nuestra correspondencia no queda nada más en la iglesia, sino ayudar al necesitado cuando lo necesite. Eso es lo que el Señor quiere, hermanos. Porque sabemos que Jesucristo también dice en la palabra de Dios que tenían mujeres que le ayudaban, ¿verdad?, al servicio que él estaba haciendo, o sea, que lo apoyaban económicamente. Eran mujeres que tenían dinero y que ellos querían servirle a Dios y le entregaban sus bienes para poder ir llevando, para poderse trasladar y ir llevando la palabra de Dios. Es que eso es lo que quiere Dios, hermanos. También que haya quien nos ayude en las iglesias. Pero eso no quiere decir que nos hagan ricos. Eso no quiere decir, ¿verdad?, que den todo el dinero aquí a la iglesia. Eso no es lo que quiere el Señor. Ahora vamos a leer Filipenses 4:12. Filipenses 4:12. Sé vivir, pero estos versículos, pero para nada de chiste lo van a hablar ahí en esas iglesias. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces aquí dice que hay veces que vas a tener que vivir humildemente para poder conocer la gracia del Señor, y que tal vez puedas tener tú, no solamente que tú ayudar, sino también que te ayuden. ¿Cómo vas tú a poder vivir eso? ¿Cómo vas a poder vivir tú eso de
está ayudando. Pues vivir humildemente a veces un tiempo, pero yo también sé vivir en la abundancia, porque también el Señor quiere que conozcas la abundancia, porque si no, ¿cómo vas a ayudar al hermano? Entonces tal vez tú ahorita estás en una temporada mala, pero tal vez tú estuviste en una temporada buena y ayudaste al hermano, ¿verdad? A unos hermanos. Pues ahora ellos o algunos o alguien, un ángel que Dios mande hacia ti, ahora Él te va a ayudar a ti. Pero ¿cómo vas a poder saber eso si siempre vives hasta arriba? ¿O cómo vas a poder vivir, ayudar a alguien si siempre vives humildemente? Entonces, en nuestra vida a veces tendremos que estar arriba, pero a veces tendremos que estar abajo, y eso no está mal. Y no quiere decir que cuando estemos abajo Dios no está con nosotros, para nada. Dios a veces lo permite para que conozcamos cosas. Es como cuando estamos enfermos. Cuando estamos enfermos, conocemos el dolor de las personas que a veces se enferman, no tienen la misma enfermedad que nosotros, conocemos ese dolor. Entonces a veces Dios permite que también tengamos enfermedades para conocer el dolor, ¿verdad? También para darnos cuenta que somos frágiles, que dependemos de Dios. Y si no nos enfermamos, ¿cómo vamos a aprender eso, hermanos? En esta vida tenemos que pasar por todo, no siempre estar en el fracaso. Tal vez va a venir temporadas buenas a tu vida, pero hay veces que vamos a tener que pasar temporadas malas. No siempre es estar aquí en el top. Y estas personas no enseñan esto. Ellos siempre dicen que uno tiene que estar arriba. Y si estás abajo, eso no es bendición de Dios. No estás haciendo algo, estás en pecado. ¿No es lo que dicen? Y hay veces que no es así, hermanos. A veces aquí lo vemos que el Señor Jesucristo dice que nosotros a veces vamos a tener que pasar eso. Tenemos que saber vivir como Él nos ponga en nuestras temporadas. Como hay temporadas, estaciones del año, que a veces llueve, que a veces está con un sol resplendoroso, que hace frío, que hace calor. Así también es nuestra vida. Pero obviamente estos hombres no enseñan esto. Entonces el mundo del dinero, ellos ven el dinero, su Dios al que le sirve, primero es a Satanás y después al dinero, porque no es a Dios, Entonces no conocen realmente la palabra de Dios muchas de esas personas que están en esas iglesias. Él promete darte el pan de cada día, sustentarte, proveernos, no hacerte millonarios. Eso es un movimiento filosófico, ¿verdad? Les voy a leer en un libro, bueno, esto es un libro que yo encontré que habla acerca de esto, del dinero, pero es un libro que es bonito porque dice, llama 50 secretos para el éxito, pero lo invocan a la palabra de Dios, ¿no? O sea, no al hombre, sino a lo que te dice Dios. Y me gustó porque en este pasaje, bueno, en este capítulo es el poder de darse, ¿verdad? Y dice así, sacrificar nuestra voluntad por la voluntad de Él no es de ninguna manera limitarse o aceptar las derrotas. Quien piensa así no conoce a Dios. Al contrario, sacrificar nuestra voluntad por la voluntad de Dios es lo que nos permite abrir nuestra visión y salir de nuestra cajita, de nuestra zona de comodidad. Porque tú quieres dinero, ¿verdad? Y si tú dices, Señor, bueno, que sea la voluntad tuya, no la mía, sales de tu zona de confort, porque sabes que vas a perecer, pero tú sabes que tu recompensa no es de este mundo, ¿verdad? Sino es de allá arriba. Quien se sacrifica es libre, ya que deja de ser esclavo de sus propios deseos, de su carne, de su voluntad y de sus miedos. Quien se sacrifica al desapego no está preso a nada. Si usted es prisionero de lo que tiene, de sus bienes, se convertirá en su punto débil. Cualquier persona que toque sus pertenencias lo estará tocando a usted en el corazón. Y si pierde aquello a lo que está preso, usted también se perderá. Es por eso que algunos empresarios, cuando pierden todo, se suicidan y matan a sus familias, por ser prisioneros de sus pertenencias, de sus bienes, de su éxito, de su estatus. Perdieron la noción del valor de sus propias vidas y de sus relaciones.
Desperdiciaron lo más preciado que tenían a causa de algo sin valor. El problema no es ganar dinero, hermanos. El problema es amar el dinero, estar apegado al dinero. Esa es la raíz de todo mal, porque aquí no estamos diciendo que hay que ser pobres, no, sino a veces es bueno también tener dinero, pero que el dinero no sea tu Dios. El problema no es tener cosas, el problema es estar apegado a lo que se tiene. La vida de las personas exitosas no gira alrededor del dinero. Quien hace eso, sea pobre o rico, es infeliz. Ya oyó decir que el dinero es un excelente siervo, pero un pésimo señor. Cuando se le da más importancia de la que tiene al grado de perder su salud, su alegría, sus ganas de vivir por su causa, usted se vuelve miserable. Y la miseria interior es el peor tipo de miseria que existe. No es la del dinero, es la miseria interior. Cuando ser rico por dentro, no hay ninguna dificultad en mantenerse rico por fuera. Pero cuando su interior es vacío y miserable, siempre habrá un vacío que lo mantendrá angustioso y angustiado, y que nunca logrará llenar. Usted trabaja sin descanso, nunca estará satisfecho. Por más conquistas que obtenga, comenzará a perjudicar a los demás, a pasar por arriba de los otros, a hundirse cada vez más en busca de una riqueza que después de partir no podrá llevarse con usted. Abra los ojos. Sacrificar no es perder. Sacrificio no es penitencia. Sacrificar es quitar su corazón de las cosas que se tiene. Es quitar su ego. Eso me gustó. Este libro es muy bonito, hermanos. Si lo pueden leer, léanlo, porque uno aprende mucho. Y vienen pasajes de la Biblia y explican ahí. Entonces aquí lo que nos dice, que no es malo tener dinero. Lo malo es como le pasó a este hombre de la Biblia, ¿verdad? Que amaba sus cosas. Y después vino la muerte y ni se llevó nada. Esa es la peor de las miserias. ¿Cuánta gente hay que tiene dinero, son actores, son actrices, tienen dinero, pero se suicidan, viven en los vicios, ¿verdad? En el alcohol, en las drogas, y se mueren, se suicidan, porque el dinero no da la felicidad. Hay gente que se la pasa mucho tiempo en el trabajo, y son infelices, porque se enferman, no tienen tiempo, se divorcian porque no tienen tiempo para la esposa. Hermanos, es que el dinero, dice, que a veces no es bueno. Es bueno porque nos ayuda, ¿verdad?, a estar bien aquí en el mundo. Pero si lo hacemos y lo manejamos de la manera que Jesucristo nos dijo, ¿verdad? Es que muchas veces dice, si yo no tengo dinero, yo no voy a tener. Lo poco que tengas, si tú lo das, Dios te lo va a multiplicar y te va a dar más. Y no necesitas estar 8 horas trabajando como burro. Hay veces que es de Dios esa bendición. Con 4 horas que trabajes, tú ya tienes lo que trabajan muchos en un mes, ¿verdad? Pero ese es lo malo de no leer la palabra de Dios adecuadamente, hermanos. Y que a veces Dios nos va a poner en dificultades, en aprietos, pero porque también tenemos que aprender a recibir de otras personas, ¿verdad? En Deuteronomios 4:2 dice, no añadiréis nada a la palabra que yo os mande, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor nuestro Dios que yo les mando. ¿Ja? La confesión positiva, hermanos, estos, como les dijo, son frases motivacionales. Es enfocada en el dinero, sacar millonarios. El poder de la afirmación. Ellos dicen, si tú haces la afirmación 5 veces al día, que Dios, tu creador, tú puedes crearlo todo, porque si te creó a ti, y tú puedes crear. Ellos es lo que dicen, casi que tú eres Dios, ¿verdad? Ellos creen en el poder de la afirmación. Si yo afirmo todos los días que soy sanado, 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 sanado serás. Eso es lo que ellos dicen. Vamos a leer 1 Corintios 2. y 5.
4, 5. Ujú. Muy bien. Dice aquí, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces aquí lo que dice que la sabiduría no está, la fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea, no es en mi sabiduría que yo tengo que yo voy a lograr las cosas, no, o en mi mente, no, sino es en el poder de Dios. Y si es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y estos hombres hacen creer todo lo contrario, que como tú tienes esa sabiduría de hombre, como Dios te creó, entonces tú eres casi un Dios y tú puedes crear las cosas. Pero entonces, hermanos, Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. La fe no es creer que todo nos va a ir bien, ¿verdad? Entonces, la fe es creer aún sin ver. Es esa certeza. Y ellos hacen ver que yo tengo que tener fe viendo las cosas. ¿Cómo viendo las cosas? Pues dando mi sacrificio, ¿verdad? Que el pastor me profetice que voy a tener dinero, y eso no es fe. Porque la fe es yo no ver, pero aún así yo tengo la certeza que ocurrirá. Porque la gente tiene fe en su sacrificio, no en la palabra de Dios, no en el poder de Dios. Tienen la fe en el sacrificio que ellos están haciendo. Entonces ellos dicen que es para crecer su fe en los sacrificios, ¿será? Porque crece en la palabra de Dios, obviamente no. Ahora vamos a, ellos dicen que repetir 1000 veces una frase o hablar en voz alta lo hace para activar la fe en nosotros. ¿Dónde dice eso en la palabra de Dios? Que si nosotros repetimos 1000 veces con palabras altas, vamos a activar la fe. El origen también está dado en la metafísica. El mismo poder del hombre que Dios tiene, el hombre lo tiene. Pero sabemos que si el hombre tiene poderes, ¿a través de qué? Del Espíritu de Dios. Para terminar, hermanos, ¿cómo poder reconocer pastores falsos? Ahorita vamos a hablar de eso. Pero quiero que leamos antes 2 versículos. Segunda de Timoteo 4:2-4. Timoteo 2:4. Segunda de Timoteo 4. ¿Ya lo encontraste, Luis? Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporto las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Fíjense aquí lo que hablaba Pablo, ¿verdad? A las iglesias, porque ya en ese tiempo también habían muchos que no daban la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces aquí ya decía Pablo, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias, aquí ¿qué quiere decir? Sus propias sabiduría, ¿no? Sí. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, como muchos predicadores hoy en día que hacen sus propias fábulas, ¿verdad? Sus propios cuentos. Ahora vamos a leer Lucas 6:26. Lucas 6:26.
Esta es la primera característica que quiero hablar. Dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Entonces, la primera característica de estos falsos profetas es que siempre van a hablar de ti. Siempre te van a alabar, siempre serás prosperado, eres un buen hijo de Dios. A veces ves que estás cometiendo un pecado, algo no agradable, y aún así, mientras tú les des dinero, ellos te dirán, serás prosperado, eres un gran hijo de Dios. Hay muchos, de verdad, muchas iglesias de estas que tienen personas narcotraficantes, personas del poder que saben que su dinero es corrupto. Mientras les den dinero a sus iglesias, ellos están profetizando cosas buenas, no les dicen sus cosas. Eso es un falso profeta, ¿verdad? Solamente es para ganar ofrendas, sacrificio, son engañadores de mentiras, niegan a Cristo y hacen creer que ellos son Cristo, que son Dios. Tienen mucha sensualidad y simpatía. Estos hombres son muy simpáticos, saben ganarse a la gente, está rodeado de mucha gente, conocen a mucha gente, conocen a famosos, conocen a las personas más pudientes. La gente que les interesa a ellos son las que tienen lana. El pobre, el abatido, el viejo, esos no les interesan a ellos les interesan los que tienen lana. Son muy simpáticos porque en sus prédicas muchos de ellos tienen muchos congregantes, se ríen, les hacen bromas, ¿verdad? Dicen chistes y hacen sus actuaciones, se sientan, le dicen, ven al pastor, al que están ahí, ven, haz esto, haz lo otro, y todos, y se ríen. Esos son falsos profetas, hermanos. Siempre están profetizando, siempre se la pasan profetizando. Yo profetizo, o luego empiezan la oración y dice, yo veo aquí una mujer que ha tenido 5 abortos, yo aquí siento a una mujer. ¿Y saben por qué saben, hermanos? Porque a los otros que tienen ahí en sus iglesias, los hermanos, los que les sirven, los ponen a que pasen y que les cuenten sus situaciones las personas. Entonces ya después va y les dice, ¿qué te dijeron? Viene una señora que tiene esto, que tiene aquello. Entonces él sale y dice, yo veo aquí. O luego también vi uno en Facebook, vi uno en YouTube, un pastor que estaba aquí la gente y se mete a su página de Facebook de la iglesia y ve a una mujer ahí, la busca y se mete a su Facebook, ve cómo se llama, dónde nació, y dice, yo aquí le hablo a Juanita Martínez, que nació en 1900 y tantos, y empieza a decir, pues si lo vio en Facebook. Y la gente dice, sí soy yo, ¿cómo sabe mi nacimiento? Y todo. Estos falsos profetas son buenos actores porque están diciendo aquí, Espíritu Santo, y ni una lágrima corre por ellos. Cuando sabemos que tenemos y estamos en una unción del Espíritu Santo, las lágrimas es como, te salen como río, ¿verdad? Y ellos no les sale ni una lágrima, nada más como que se están llorando, pero ni lloran. Espíritu Santo, y están así. Son muy buenos actores, hermanos. No manejan contexto bíblico. No explican, vamos a suponer que explican un pasaje de la Biblia o explican alguna parábola, pero todo es alinear a lo que ellos, a su movimiento filosófico, pero no realmente a la sana doctrina. Manejan diferentes credos, porque hay algunas iglesias que son protestantes, pero también son católicas, pero también son evangélicas, pero también son a veces hasta santerías, manejan de todo. ¿Por qué digo santería? Porque ellos traen cosas, por ejemplo, que la rosa, que el agua, que el aceite, que venme a besar los pies. Eso no es como besar a un Dios. Están entrando en idolatría como los católicos. Eso es donde viene la palabra de Dios. Eso es santería, hermanos.
Ellos dicen que vienen en el nombre de Dios, que ellos son Dios mismos y que por eso les tienen que entregar a sus hijas. A las hijas le tienen que entregar todo su dinero, todo su diezmo, todo lo que ganó en una quincena. Les dice, Dios me ha mostrado que me tienes que entregar todo tu salario en un mes y Dios te va a dar grandes bendiciones, ¿no? O luego hay mucha gente el fin de año, el fin de año estas iglesias se vuelven locas, dice el Señor, dicen ellos. El Señor me ha mostrado, hermanos, que hay que hacer una iglesia nueva y me tienen que dar todo lo que les dieron del fin de año. ¿Cómo se llama? El aguinaldo, ¿no? Ellos le buscan, ¿verdad? O como en la iglesia en la que iba, que una vez dije, ay sí, ya me doy, que no tenía dinero y dijeron, ¿quién quiere dar 20,000 pesos de diezmo? Y todos, no, pues yo, bueno, pues si pueden dar el doble, Dios los va a prosperar con un trabajo. Estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Pero más o menos así le dicen, ¿no? Y tú dices, si ni tengo trabajo, ¿dónde voy a dar? ¿No? Ellos dicen que vienen entonces en el nombre de Dios o que son los mismos dioses. Y me invitan recompensa de las profecías, ¿verdad? Una ofrenda. Entonces, si tú das, Dios te va a recompensar. Y sabemos que a veces tú das y a lo mejor Dios no te va a recompensar. No sabemos, ¿verdad? Son vanidosos, exigen lo mejor en los pactos. Son esos que están así todos bien con sus trajes, o pastoras igual bien carísimos, zapatos finísimos, el reloj finísimo, ¿verdad? Cuando van a congresos tienen que pagar una cantidad las personas para entrar. No, pues ya parecen peor que de esos rock stars, ¿no? De esos famosos. Así son vanagloriosos, así es. Codiciosos, mentirosos, liberales. Tú eres mi esposa, porque hay muchos pastores ya en esas sectas satánicas que le dicen a las mujeres, Dios me ha mostrado que tú vas a ser mi esposa. Y le dicen, pero si yo estoy casada, pastor, pues te vas a divorciar porque Dios mostró que tú vas a ser mi esposa. O luego le dicen, me tienes que entregar a tu hija. Dios me ha mostrado que tienes que entregarme tu virginidad. De veras que sí. Una supuestamente que dice que pastora, que se ve que era lesbiana, que Dios le mostró que se tenía que unir con una hermana de la iglesia. De verdad, lo vi en YouTube que ella predicó eso. ¿Cómo puede ser posible, hermanos, y que la gente crea en esas abominaciones? Hacen milagros falsos de hermanos, deberían de ver esos videos. Vea, búsquenlos en YouTube. De verdad, hay uno que supuestamente que va a echar algo por la boca y el disque pastor está ahí diciéndole que lo eche y se ve como una mano tira un lagarto ahí y todos lo tiraron, hermanos, tiraron el lagarto, ni tan siquiera había sustancias de que lo tiró todo seco, salió seco el lagarto ahí. O luego hay otro de un video de un pastor que va con un señor y le dice, Dios está contigo, te profetizo. Y él agarra así su saco, se ve que saca algo y luego le está agarre la mano al señor porque tiene los ojos cerrados, ¿verdad? Le está agarre la mano y luego dice el Señor que Dios te dará una señal, que Él está contigo. Y le dice luego él, ve tus manos, porque dice el Padre que ahí está tu señal. Le puso diamantina dorada. Y el Señor, aleluya, y todos, son muy falsos. Y en los videos se ve claramente, hermanos. Por eso es que mucha gente no cree en las iglesias cristianas, porque ven esos videos, dicen payasos, mira. O también hay otro video de una que le va a crecer la mano y la tiene así, hermanos, la tiene así. Y el pastor dice que te crece, y ya le va haciendo así, y hasta que llega al nivel de la otra mano. Por eso es que la gente de verdad no cree. O como ven que roban, que dicen, esos nada más quitan el dinero. Mira, los pastores multimillonarios, pero no sabes que nada más esos
pastores, también los sacerdotes, el Vaticano quiere dinero, no tiene, y a ver, ¿por qué no ayuda a los pobres? ¿Verdad? Siempre enseñan a pedir su bendición. O sea, te dicen, ven acá porque te voy a dar mi bendición y serás bendecido, como si fueran dioses. Ellos le dicen que les van a dar dones, no el Espíritu Santo, ellos dan los dones. Profetizan mejor cuando hay dinero. Cuando una persona pasa a dar su diezmo, su dinero, y empiezan a decir, serás bendecido, entre más das, más te profetizan. Manipulan personas y ellos dicen que leen tu mente, ¿verdad? Y muchos de ellos dicen cosas que sí son, y todos dicen, no, si tiene a Dios. Pero son como los brujos, te dicen cosas. ¿Por qué? Porque Satanás es un mentiroso y Satanás le dice lo que tiene que decir. Por eso mucha gente cree que ahí está Dios. Manipulan a las personas, usan cosas como vino, aceite, rosas, mantos, chaquetas, santos, para decir que eso es de Dios, y sabemos que en la palabra de Dios habla acerca del aceite que hay que ungir a los enfermos, pero no habla ni de vino ni de rosas. Hay otro video, fíjense, en donde